cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Buenas noches, hermanos. Qué bendición poder compartir con ustedes un día más de reunión, un día más que nuestro buen Dios nos permite poder, aunque sea con distancia, reunirnos como iglesia, alabar su nombre, glorificar su santo nombre y estudiar su palabra. ¿Recuerdan el día miércoles? Yo dije la siguiente frase: toda profecía bíblica será cumplida en algún tiempo, en algún lugar y de alguna forma, pero será 100% cumplida. Y dijimos el día miércoles, vivimos días difíciles en donde el mundo está bajo el dominio del pecado, la maldad, la depravación del hombre, bajo el dominio de las tinieblas. Y recordamos que Isaías nos trajo la esperanza del bien que vence el mal. Aquella esperanza que el profeta Isaías predicó para el pueblo de Israel y para los gentiles como usted y como yo. Esa esperanza que tenemos todos los cristianos de un día encontrarnos en los cielos con nuestro buen Dios y adorarle y glorificarle. Y obviamente todos nosotros hemos escuchado o hemos dicho más de alguna vez la siguiente frase: la esperanza es la última que se pierde. O, en el caso que yo la quiero arreglar, la esperanza es la última que muere. Pero en el aspecto cristiano, en el aspecto bíblico, déjeme decirle que no es así. En el aspecto bíblico, la esperanza sobrevive ante la muerte. La muerte muere y la esperanza sigue. Y la esperanza resucita después de la muerte. Y ese es el mensaje del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel nos habla de esa misma esperanza. Y en otras palabras, a lo largo de todos sus capítulos, el profeta Ezequiel dice así: ni la muerte mata la esperanza. Y hoy vamos a terminar esta miniserie. Ha sido la serie más pequeñita a lo largo de todo este año que se ha estudiado en la iglesia. 2 reuniones. La serie acerca de los profetas de la esperanza. El miércoles estudiamos al profeta Isaías, siempre un estudio panorámico. Y hoy, de la misma ocasión, vamos a abordar algunos capítulos nada más, algunos versículos del profeta Ezequiel, en un estudio panorámico. Para comenzar, quiero nuevamente que hagamos y veamos un contexto histórico de quién era el profeta Ezequiel, de cómo actuó, cómo se desarrolló su vida. El profeta Ezequiel principalmente actuó durante los 70 años de cautividad en Babilonia, cerca del 605-604 antes de Cristo hasta más o menos el 536 antes de Cristo. Durante estos años de cautividad, nosotros encontramos principalmente al profeta Ezequiel, al profeta Daniel y algunos salmos. Tiempo de cautividad, 70 años en Babilonia, profeta Ezequiel, profeta Daniel y los escritos de algunos salmos. Y el libro de Ezequiel, escrito por el mismo autor, fue escrito entre los años 592 al 570 antes de Cristo y profetizó específicamente contra los cautivos, aquellos que ya estaban dentro de la cautividad del reino del sur. El contexto de todo lo que vivió el profeta Ezequiel lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 24 y capítulo 25. El profeta Ezequiel, hermanos, fue un profeta duro. Fue un profeta de los más pobres, un profeta que actuó, podemos decir, en la parte marginal del pueblo, un profeta que nunca entró en los palacios,
que siempre estuvo lejos de la clase media y de la clase alta, de su propio pueblo, y aún después que fue llevado a la cautivo a Babilonia. Y Dios llama al profeta Ezequiel para predicar específicamente a los pobres que fueron llevados a Babilonia. En aquel tiempo los nobles y los ricos tenían sus trabajos y tenían muchas cosas que hacer. Ellos tenían empleos, ellos tenían economía, tenían comercios, tenían negocios, pero los pobres no. Los pobres vivían vendiendo su trabajo como que si fuesen esclavos. Y esa es la vida del profeta Ezequiel. Era el profeta de los pobres, el profeta que predicó para el pueblo de Dios. Un profeta que nunca llegó a estar dentro de la nobleza, pero aún así obedeció a su llamado y predicó al llamado y predicó para el pueblo de Dios. El mensaje central de todo el libro de Ezequiel lo podemos definir en las siguientes palabras. La profecía de Ezequiel fue de las más duras y radicales de la Biblia. Pero, sí, así como el profeta Isaías, que predicó de manera dura y radical, también tenía su buena parte. De la misma manera el profeta Ezequiel. Pero él también trae buenas noticias y esperanzas para el pueblo de Dios. El profeta Ezequiel ministró a los judíos cautivos en Babilonia antes y después de la caída de Jerusalén. Como Jeremías, él necesitaba convencer al pueblo de que la ciudad estaba condenada y que el cautiverio no sería por poco tiempo. Ezequiel también describió el destino de los enemigos de Judá y concluyó con una gran visión apocalíptica del futuro de Judá. Ese es el profeta Ezequiel, el profeta que dice entre sus capítulos, ni la muerte vence o mata la esperanza. Quiero que veamos algunos versículos acerca de cuál fue la experiencia del profeta Ezequiel para obedecer a su llamado. Primero, acompáñenme ahí desde su casa a el libro de Ezequiel. Abra en su Biblia, la aplicación de su celular, de su dispositivo electrónico, de lo que usted tenga a la mano, el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 1. Ahí vamos a leer para comenzar este estudio en esta noche. Ezequiel capítulo 3, 1 dice así. Me dijo, Dios hablando al profeta, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Hermanos, para iniciar su ministerio, el profeta Ezequiel tuvo que pasar una dura experiencia como profeta, una experiencia fuerte como predicador de la palabra. Y creo que es una experiencia por la cual todo predicador, toda persona que enseña dentro de la iglesia local, sea en escuela dominical, sea a jóvenes, sea en la reunión de damas, sea en reunión de caballeros, sea lo que sea, también debe de pasar. Dice que el profeta Ezequiel comió el rollo. Estamos hablando de las palabras, de la escritura. Recordemos que en aquel tiempo no había Biblia como tal, no eran hojas, sino que eran rollos de papiro, los cuales estaban escritos por el derecho y por el revés, por ambos lados, y se extendían. Y cuando se encogía, era un rollito. Y le dice, y él comió el rollo. Él tuvo que comer la propia palabra antes de que la predicase, a tal punto de que esta palabra que él iba a predicar se volviese parte de su cuerpo, parte de su sangre y parte de sus huesos. Literalmente, amados hermanos, el profeta Ezequiel comió su propio sermón. El profeta Ezequiel, como decimos, se desayunó eso que iba a predicar al pueblo.
El predicador comió su propio sermón, y ese es un gran desafío para pastores y para predicadores, para todos aquellos que enseñamos. Todo aquello que nosotros vamos a predicar para afuera, para los que nos escuchan, primero debe ser predicado para adentro, para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra vida espiritual. En segundo lugar, él no solo tuvo que comer el rollo, sino que también tuvo que guardarla en su corazón. Más adelantito en el versículo 10 del capítulo 3, dice, y me dijo nuevamente Dios hablando al profeta, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. El mensaje es claro, lo que el profeta Ezequiel tenía que decir. Así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. El profeta tenía que apropiar en su corazón, en su interior, en sus entrañas, las palabras de Dios antes de predicarlas al pueblo en la cautividad. Él tenía que vivir, tenía que pasar por esa experiencia de sentir lo que es el estudiar la palabra del Señor, lo que es dar un mensaje de condenación y después un mensaje de esperanza. Y finalmente, hablando de la experiencia del profeta en su llamado, no solo debía de comer el rollo, no solo debía de guardarla en su corazón y atesorarla, sino que cuando el Señor le mandaba que hablara, él hablaría. Pero cuando Dios le decía, no hablarás, él no iba a hablar. Y esta fue una experiencia un poco cruel y creo que a la vez difícil para el profeta Ezequiel. Vea conmigo el versículo 24 del capítulo 3. Siempre en el capítulo 3, tres experiencias que el profeta Ezequiel tuvo en su llamado. Versículo 24 dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Hermanos, lo que el profeta Ezequiel vivió sí era un verdadero confinamiento. Lo amarraron dentro de su casa y no podía salir. Por lo menos nosotros salimos al supermercado, al banco, a visitar un que otro amigo, a la farmacia, a la pulpería. Pero el profeta Ezequiel experimentó un verdadero confinamiento obedeciendo a su llamado al ministerio. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Primero el Señor le dice al profeta, entra ahí, serás amarrado y quedarás mudo y no hablarás a ellos, porque ellos son rebeldes. Pero le dice el Señor, cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, y el mensaje es específico, vas a abrir tu boca y dirás las siguientes palabras. Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Esta fue una orden directa de Dios para el profeta Ezequiel. El profeta es amarrado, como lo dije, se le impide salir al pueblo, se le impide predicar, queda mudo, Dios le quita el habla y Dios mismo, tiempo después, le da la orden de volver a hablar y esta vez sí profetizar para el pueblo. Entonces, en el capítulo 3, la experiencia que el profeta vivió antes de iniciar su ministerio. Número 1, comió el libro, lo saboreó, le supo como a dulce. Número 2, lo atesoró en su corazón. Y número 3, quedó mudo antes de predicar.
Veo una cuarta experiencia más adelante, capítulo 4, versículo 8. Dice así, una experiencia más del profeta Ezequiel. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro. Una vez más, el profeta Ezequiel es atado sin opción a moverse hasta que hayan cumplido los días de tu asedio. Y dice, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. Y el versículo 8 nos habla sobre una ilustración viva que tendría que pasar el profeta, como una experiencia de lo que sería para el pueblo ser rodeados por sus enemigos y ser llevados sin opción de oponer fuerzas hacia el cautiverio. Le dice en el versículo 8, no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y esta fue una ilustración y representación en el profeta Ezequiel para el pueblo de Dios antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Además de ser amarrados, además del profeta ser amarrados, no bastaba con eso, el Señor le da una orden de comer una receta específica. ¿Por un tiempo de cuánto? Termina el versículo 9, dice, 390 días comerás de él. Si usted ya hizo los cálculos, esto es aproximadamente un año y un mes. Casi, nosotros estamos a punto de llegar a un año de cuarentena, de confinamiento después de la pandemia desde que inició. Entonces, falta un poquito. Pero el Dios le da una orden al profeta Ezequiel de comer solo un tipo de comida durante 390 días. Solo un tipo de comida. Imagínense usted comiendo una sola cosa durante 390 días. ¿Sí? Yo he escuchado personas que trabajan en algunos restaurantes y dicen, no, yo no quiero ver más esa comida porque estoy hasta aquí de esa comida, no quiero ni olerla, no quiero comprar nada, no quiero saber nada de ese tipo de comida. El profeta Ezequiel durante 190 días comió. La instrucción de Dios es que él debía de cocer este pan que estaba hecha a base de esas semillas, 6 semillas, ¿verdad? Trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Y él lo debía cocer con estiércol humano. Ahora, póngase a pensar usted, voy a comer la misma comida durante 390 días y no basta con eso. Lo voy a tener que cocer con fuego de estiércol humano. Lo que Dios quería hacer entender al profeta era simbolizarle la pobreza en la que el pueblo estaría, sin carbón, sin leña, sin nada. Le dice, van a tener que usar lo mismo que ustedes tienen para comer. Pero el profeta Ezequiel, como un varón santo, conocedor de la palabra, piadoso, él sabía que no podía hacer eso. Y clama a Dios, le pide misericordia y el Señor le responde. Capítulo 4, versículo 14. Y dije, Señor Jehová, he aquí mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. El profeta Ezequiel eleva su oración hacia Dios y le dice, Señor, yo no puedo hacer esto. No tengo problema con comer, pero tú sabes que el medio por el cual voy a hacer este pan es inmundo. No puedo. Le pide misericordia. Y Dios le responde de la siguiente manera. Me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para comer tu pan. Amados hermanos,
Durante 390 días, la cuarta experiencia del profeta Ezequiel, él comió el mismo pan. Probablemente este sea el pan integral más saludable que exista, ya que está compuesto de 6 semillas, como Dios lo indicó, y este pan tiene una contextura dura, bien dura. Lo único que el profeta Ezequiel debería hacer era comer el pan, tomar agua y dormir durante ese tiempo. Y eso prueba de que Ezequiel no necesitó más, no necesitó de otra comida para alimentarse. El pan tenía todos los nutrientes que él necesitaba en su cuerpo. Ese pan que Dios proveyó para el profeta Ezequiel antes de que él predicase su palabra, lo sostuvo, lo nutrió con todo lo que él necesitaba. De esa misma manera, hermanos, Jesús es el pan de vida. Usted y yo no necesitamos nada más que a Jesús en nuestra vida. Usted y yo no necesitamos de lujos, de cosas caras para tener una vida que agrade al Señor. Si usted quiere ser feliz, si usted quiere tener gozo en su vida, en su corazón, corra hacia Jesús, arrodíllese ante Él, clame a Él, pídale misericordia y Él va a proveer todo lo que usted necesita. Y obviamente Jesús es más perfecto y excelente que el pan que el profeta Ezequiel comió. Y si el profeta Ezequiel se mantuvo así durante 390 días, imaginen ahora usted su vida con Jesús, que es el pan de vida. Y esas fueron las experiencias que el profeta Ezequiel vivió antes de comenzar a profetizar en su libro. Y yo quiero en esta noche abordar 4 profecías que encontramos a lo largo de algunos capítulos. 4 profecías que traen un destello de esperanza en medio de aquel trágico castigo de aquel pueblo pobre, sufrido y miserable. 4 profecías que este pueblo experimentó. Y estas profecías traían esa esperanza que ni la muerte vencería. Número 1, una profecía sobre Israel. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 11, más adelantito. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Por tanto, di, Dios hablándole al profeta Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegue. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y termina diciendo Dios, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ahora en el capítulo 36, versículo 24, dice Dios, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Nuevamente la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Termina diciendo, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Amados hermanos, se comprende que esta es una profecía dada para confortar el corazón de aquel pueblo de Israel. Una profecía dada para que ellos sintieran paz, para que ellos sintieran esperanza cuando ellos volviesen. Pero parte de esta profecía se cumplió, obviamente, cuando ellos volvieron del cautiverio. Pero ellos, hermanos, no recibieron un corazón nuevo, su corazón de piedra no fue quitado y principalmente no recibieron esa paz prometida. Pero como dije al principio, la profecía con toda certeza tendrá que cumplirse. El profeta Zacarías también dice en el capítulo 12, versículo 10, que mirarán a él a quien traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que traspasaron al Señor Jesús? El mismo pueblo judío. Esta profecía acerca del pueblo de Israel aún no ha sido cumplida a un 100%, pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener esa convicción de que ahora este pueblo no tiene esa paz que el Señor les prometió, pero sin duda alguna nosotros debemos de saber de que un día el Señor les dará ese corazón, pondrá en ellos el espíritu y le adorarán. Un día este pueblo mirará hacia Él, este mismo pueblo que le sacrificó, este pueblo que no creyó en Él como el Mesías prometido, mirará y le adorará, se entregará ante Él. Esa es la primera profecía que encontramos en el libro, o de las que yo quiero hablar en el libro de Ezequiel, una profecía para Israel que se cumplió en un porcentaje y el resto que no se ha cumplido, no es que el Señor se olvidó de ella, no, el Señor tiene su tiempo estipulado para cumplirla. En segundo lugar, quiero que vayamos y veamos la magnífica profecía del Valle de los Huesos Secos. Este es un pasaje tan hermoso de leer, de estudiar y ver cómo el Señor actúa en medio de esto por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 37, la profecía del Valle de los Huesos Secos. Versículo 1 del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Primero el profeta Ezequiel dice, en un valle. No sabemos cómo era el valle, pero imagínense un valle lleno de huesos. Comienza diciendo huesos, solo huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. No solo eran huesos, sino que también eran secos y eran muchos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y ahí el profeta Ezequiel, no, quizás si el Señor nos pregunta, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué responderíamos? El profeta Ezequiel respondió y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no sé, yo no soy poderoso, pero tú sí. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Hermanos, estos primeros 6 versículos de esta profecía simplemente nos comprueban la veracidad, la soberanía
y el poder de Dios sobre la vida. Solo Dios, hermanos, tiene el poder total de tomar un valle repleto de huesos y decirles, le voy a dar vida. Solo Dios tiene ese poder sobre la vida. Solo el Señor tiene el poder total y absoluto sobre su vida, sobre mi vida. Él decide qué hará con nuestra vida. Y eso es lo que vemos. Quizás el profeta dijo, Dios, vas demasiado lejos. Estos huesos ni oyen, estos huesos están secos. Pero ¿saben? El profeta simplemente hizo lo correcto. Obedeció a lo que el Señor, a lo que Dios le mandó y profetizó. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Ahora imagínense, hermano, un valle lleno de huesos. Y dice el profeta, y hubo un ruido. Imagínense el valle en segundo lugar, imagínense huesos temblando, huesos moviéndose y un temblor. Continúa diciendo, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, cada hueso con su hueso. Imagínense moviéndose, hueso, qué sé yo, un fémur buscando su tibia, una costilla buscando otra costilla, un brazo buscando un antebrazo, y no sé más nombres de huesos porque no estudié medicina, pero imagínese usted un montón de huesos moviéndose, cruzándose para buscar su hueso. Solo el poder de Dios y el conocimiento de Dios puede lograr esto. Continúa el profeta Ezequiel diciendo, y miré, y aquí tendones sobre ellos. Huesos, cuando se encontraban, se unían con tendones, y la carne subió, y se llenaban de carne, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta este momento de la profecía, nosotros tenemos al principio un valle lleno de huesos. Dios, con el poder de su palabra, da la orden de que se junten. Ellos se juntan, se unen, se buscan hueso con hueso, se forman con tendones, con carne y con piel. Pero dice, no había en ellos espíritu. Hasta el momento simplemente eran muertos. Cadáveres que estaban ahí probablemente muertos, no tenían espíritu, sin espíritu. Continúa el versículo 9 diciendo, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, eran muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Y qué era lo que se formó, hermanos? Cuando ya los huesos se unieron, cuando los huesos tuvieron carne y tuvieron espíritu, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos que son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esa era la casa de Israel, habían perdido la esperanza, miraban sobre ellos venir la muerte. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Nuevamente, Dios haciendo la promesa para su pueblo de regresarlos a la tierra. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová
que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos, está claro que todo esto se cumplirá. Sí. Aún no hemos visto en la historia este episodio del pueblo de Israel, esta profecía de cómo el profeta Ezequiel lo vio. Aún no hemos visto a este pueblo de Israel sufrir, diciendo, ya no tenemos más esperanza, vamos a morir, somos huesos, ya estamos muertos, pero está la esperanza. Y la esperanza está en las últimas palabras de estos versículos. Versículo 14 termina diciendo, yo hablé y lo hice, dice Jehová. El profeta Zacarías también presenta una visión, solo que invertida, acerca de esta profecía de Ezequiel. Y no lo busque, lo voy a leer yo, Zacarías, pero si lo quiere apuntar, Zacarías capítulo 14, versículo 12. Dice el profeta Zacarías, y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, se van a podrir, y la lengua se les deshará en su boca. Prácticamente la visión y lo que el profeta Zacarías dice es, estos van a ser zombies, ¿sí? Algunos dicen que The Walking Dead fue una buena serie, que inventaron los zombies, pero el profeta Zacarías ya lo había escrito muchos años atrás. Y el profeta lo describe así y dice, estos son zombies o vivos que están prácticamente muertos. Hermano, si usted cree profundamente en Dios, usted también debe creer y tener la convicción de que la palabra de Dios se cumplirá. Y es claro, todo aquello que nosotros vimos y se cumplió, pero hay cosas que no se han cumplido aún. Todo eso que no se ha cumplido, se cumplirá. Primera profecía del profeta Ezequiel sobre Israel. Segunda profecía sobre el valle de los huesos secos. Y su tercera profecía es sobre la entrada del Mesías, Jesucristo. Y quiero que vaya, la primera comienza con la vida de Jesús, la profecía, en su última semana, en Mateo 21. Mateo 21, versículo 1, dice así. Vamos a ir hasta el Nuevo Testamento para después volver a Ezequiel y hacer la conexión de esta profecía sobre el Mesías. 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente a vosotros. Preste atención a la palabra, está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Hermanos, Betfagé era como un barrio que estaba fuera de la ciudad de Jerusalén, ubicada al oriente de ella o al lado este. Entonces, Jesús, cuando da la orden a los 2 discípulos, estaba en el lado este, en el monte de los olivos. Y cuando Jesús mira hacia su frente, lo que él ve es la ciudad de Jerusalén. Jesús dice en el versículo 1, y de la aldea que está enfrente de vosotros. Entonces, Jerusalén y el monte de los olivos. Y fue por ahí, justo por donde los discípulos van, fue por ahí por donde Jesús entró, por la llamada puerta dorada. Recuerden que el miércoles pasado también hice mención de la puerta dorada y ahora vamos a ver la conexión que quedaba en el lado este del muro de Jerusalén, que cercaba la ciudad. Ahora un poco de historia para que nosotros entendamos cuál es la función de esta puerta en esta profecía del Mesías.
En el año de 1541, un líder musulmano llamado Solimán el Magnífico, él reconstruye los muros de Jerusalén, pero en lo que él reconstruye, él cerró la puerta 3 metros, esta puerta que está al oriente, que queda al oeste, al este, la puerta dorada, por donde Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén con ese pollino y esa asna. Este líder musulmano la cerró la puerta, construyó el muro, cerró la puerta, 3 metros de ancho de piedra, la cerró. Y no le bastó. Yo quiero que mostrar una imagen para ustedes acerca de cómo es esta construcción. Si me ayudan, ahí está. Ahí, usted ve ahí una imagen, puede acercarse lo que usted quiera. Hay 2 colores, una parte como en naranja o rojo y otra parte que está como en grisito. La parte de abajo que está en naranja es la puerta por donde Jesús entró cuando él llegó a Jerusalén. Esa parte era la parte donde Jesús entró. Esa parte ahora está bajo tierra, está aterrada. Y la parte de arriba, que está arriba en grisito, esa es la nueva puerta de Jerusalén, la cual fue construida con la construcción del muro y todo. Y este líder musulmán construyó los muros y cerró esa puerta. ¿Ok? Cerró esa puerta. No le bastó con construir los muros y cerrar la puerta, sino que también hizo algo más. Y quiero mostrar otra imagen para ustedes. Esa. Si usted va, si Dios le da el privilegio algún día de ir a Jerusalén, creo que el año pasado, durante mi clase en el seminario, los profesores nos dijeron unas 25 veces antes de ir a Disney, vayan a Jerusalén. Y entonces, si usted va ahora, ve, esa es la puerta que se construyó. Ahí está cerrada, esos son los muros. Entonces, este líder musulmán no se conformó con cerrar la puerta, sino que también afuera de los muros y de la puerta construyó un cementerio. Ahí afuera de esa puerta nosotros tenemos un cementerio de musulmanes, de árabes. Ahora, ¿por qué este líder hizo eso? Él lo hizo para no correr el riesgo de que el Mesías judío entrara por esa puerta. ¿Sí? Porque él dijo, si tengo un cementerio de árabes aquí, entonces los judíos son limitados a poner sus pies sobre esta tierra, porque para ellos es inmundo. Y obviamente Jesús, el Mesías, es judío, pero Solimán no comprendió la profecía de la puerta dorada. Es más, él ayudó para que esta profecía sea cumplida. Gracias, hermanos. Esa es la nueva puerta. Vimos la puerta anterior. Y quiero que vaya conmigo a Ezequiel 44. Dice Ezequiel 44, versículo 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Es la puerta de la cual nosotros estamos hablando, la cual miré hacia el oriente y estaba cerrada. ¿Sí? Entonces, Ezequiel miró esta puerta cerrada y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Entonces, hermanos, ya se cumplió parte de esta profecía acerca del Mesías. El Mesías Jesús ya entró por esa puerta y el líder musulmano ayudó a que se cumpla esta profecía, la cerró y construyó un cementerio para los musulmanes, pero lo que él no leyó fue el complemento de esta profecía. Y el profeta Zacarías nos habla de eso. Zacarías 14, versículo 4. Y dice así, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente.
Recordamos, el Monte de los Olivos queda frente a esa puerta en el oriente de la ciudad de Jerusalén. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se partirá hacia el norte, o sea, hacia la derecha, y la otra mitad hacia el sur, hacia la izquierda. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amados hermanos, la puerta quedó cerrada con un propósito, que se cumpla la profecía acerca del Mesías, cuando él vuelva. Ezequiel capítulo 43. Si se quedó en Ezequiel puede buscarlo. Ezequiel capítulo 43, versículo 1. Dice el profeta Ezequiel: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Que dice el profeta: y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. La gloria del Dios de Israel. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y lea conmigo lo que escribe el profeta Ezequiel a continuación. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Hermanos, Dios, el Mesías prometido, cumplirá esta profecía de entrar por esta puerta que fue 2 veces cerrada, por esta puerta que fue cerrada con piedras y por fuera con un cementerio de árabes, de musulmanes. Y dice que el Señor entrará y dentro la gloria de Jehová llenará la casa. El profeta Ezequiel mira esta visión y dice: parte de esta profecía ya se cumplió. Parte de esta profecía se cumplirá. ¿Cuándo? No sabemos en qué día, sí sabemos el acto, cuando el Señor vuelva y entre por esa puerta que está doblemente cerrada. Esa es la tercera profecía acerca de el Mesías. Y hay una profecía también, la última que vamos a ver en esta noche, en el capítulo 47 de Ezequiel. Esta es la profecía del mar muerto, que también es en realidad un lago, como el mar de Galilea, pero es un lago, pero se le llama mar, y este mar muerto también es un lago. Ezequiel capítulo 47, versículo 7. Dice así, versículo 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Continuamos leyendo. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. El río obviamente es el mar muerto. Y junto a él, mire hermanos, la visión del profeta Ezequiel, la esperanza de un lugar donde no hay vida, de un lugar donde no hay nada a sus alrededores.
dice el profeta, y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y este mar es el mar Mediterráneo. Y termina diciendo, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Hermano, esta es una profecía fantástica acerca de un mar que está a 400 metros bajo el nivel del mar, sobre el nivel del mar, que no tiene nada de vida a causa de sus altos niveles de sal. El mar muerto, todos hemos escuchado de él, pero la profecía dice, ese mar resucitará y tendrá vida. En ese mar habrán peces, gran cantidad, habrán pescadores en él. Pero también el Señor dice, hay una parte, sus pantanos y sus lagunas, que no se sanarán, quedarán para salinas. El Señor da la esperanza a través del profeta Ezequiel de que este mar que está muerto volverá a vivir. Este mar recobrará la vida. Así como los huesos secos, así como el pueblo de Israel, así como la puerta dorada que está en el este de la ciudad de Jerusalén, y así como la gloria de Dios que llenará el templo, todo esto se reúne o convergen en un solo punto. Ni la muerte mata la esperanza. Para terminar, yo le pregunto en esta noche, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está la esperanza con la que usted vive día con día? ¿Cuál es la esperanza que usted tiene de mirar al Señor, de glorificarle a Él, de adorarle, de hacer una cultura de adoración allá en los cielos, de alabarle? ¿Dónde está su esperanza? Hermanos, sea lo que sea, todo se cumplirá. Y el profeta Ezequiel dice, ni la muerte mata la esperanza. La muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Ezequiel nos deja esa enseñanza. ¿Dónde está su esperanza? La esperanza de nosotros de ver un día cara a cara al Señor, de adorarle, la esperanza de como iglesia reunirnos y alabarle, la esperanza de la vida eterna debe estar más viva, más activa hoy que nunca. Porque recuerda, hermanos, vendrán días difíciles. Claro, van a venir días más difíciles. Esto, hermanos, es principio de dolores. Esto apenas es el comienzo. La pregunta de esta noche es, ¿dónde está nuestra esperanza? Hermanos, espero que esta palabra de Dios haya sido de edificación para sus vidas, para crecimiento suyo y para la gloria de Dios. Gracias al pastor Manuel, al pastor Raúl, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes una bonita experiencia. Espero que la próxima vez que compartamos sea allá reunidos en la iglesia, haciendo culto al Señor. Bendiciones, hermanos.